Muy buenas noches, amadas familias del Instituto de Rey. Sean todos ustedes bienvenidos a esta 10ª transmisión de Familias de Pacto. Para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes nuevamente
y saber que nos acompañan y están listos para recibir de parte de Dios una palabra que venga a edificar y a bendecir la familia. Todos estos meses, este ciclo escolar ha sido un año de reto, pero hemos visto la mano, la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas y confiamos y sabemos que el Señor tiene mejores planes por delante para cada uno de nosotros, tanto para el instituto como para cada una de sus familias. El día de hoy estamos aquí reunidos con la única intención de aprender de la palabra de Dios. Así que vamos a encomendar nuestros corazones a la enseñanza que hoy tenemos para ustedes y que sea el Espíritu Santo el que está hablando en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Oramos, Señor, que tu presencia esté en medio nuestro, Señor. Que tú hables a nuestros corazones y nos hagas entender tus caminos, Señor. Que nos reveles tu palabra, Señor. Y que podamos, Señor, recibirla en un corazón, Señor, dispuesto, que dé mucho fruto para tu gloria. Bendice cada familia que está aquí, Señor, en la transmisión. Señor, cada persona que está escuchando este mensaje, para que sea de gran bendición, para que sea trascendental en su vida y que venga a traer gran bendición en medio de cada hogar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, y en esta noche me gustaría presentarles a ustedes al pastor Hugo Cardona, así que adelante, pastor, bienvenido. Gracias y buenas noches a todos los que están ahí presentes en esta tarde-noche. Muy interesante que en el tiempo que estuvimos en el campo misionero, jamás antes de las 8 de la tarde se decía buenas noches. Siempre decíamos buenas tardes hasta a las 9 menos cuarto. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas veces luz de día. Pero bien, espero que Dios hable en nuestro corazón a través de esa charla, este coloquio, esta disertación, o le llames como mejor te parezca. Lo he titulado yo este tema, la pandemia y el cristiano. Y lo quiero basar a la segunda libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, que obviamente es algo que ya conocemos, que ya sabemos, que lo tenemos muy visto o muy marcado, y quiero que verdaderamente podamos hacer un repaso de lo que Dios quiere mostrarnos en esta tarde noche acerca de lo que Él desea. Dice el segundo libro de las Crónicas 7:14, dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El desánimo y el temor en medio de la pandemia en la vida del cristiano es algo que nos pasa cada día, y no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, y continúa creciendo continuamente a través de los medios de comunicación, a través de las noticias, a través de los amigos, a través de una transmisión boca a boca, ¿sí? Los números de personas afectadas son muchos, las muertes causadas es por esta terrible enfermedad, y a pesar de eso, de que estamos bien informados acerca de esta crisis mundial, es de suma importancia que los medios de comunicación han causado un pánico en medio nuestro, ¿sí? El problema está en que este pánico mundial ha afectado y continuará afectando a la iglesia de Cristo. Pero no solamente a la iglesia en general, como le solemos llamar, sino
a cada una de las personas, a cada uno de los creyentes, a cada uno de los siervos y a cada una de las familias que estamos involucrados o que sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué digo esto? Bueno, es porque lo que está sucediendo aquí en México está sucediendo en muchas partes del mundo, pero aquí la mayoría de las iglesias continúan funcionando bajo mínimos. Están funcionando bajo ciertas restricciones. Las iglesias cristianas y los cristianos en general continúan siendo afectados. Nos está afectando de alguna manera personal. Estamos afectados negativamente porque no estamos recibiendo el alimento espiritual que necesitamos cada día. No se puede negar que la pandemia es algo real. El virus de que nos está quejando, el llamado COVID-19, tiene muchas cepas, tiene muchos. Justamente en el día de hoy hemos oído del incremento de la nueva cepa que hay. Yo no le pongo mucha atención a los nombres porque realmente mi confianza está puesta en el Señor. Yo vuelvo a repetir y digo, Señor, mis tiempos están en tus manos. Mis tiempos están en tus manos. Y todos dependemos del Señor. No es que la ciencia tenga esta pandemia bajo control, pero los nuevos tratamientos que está encontrando la ciencia se han implementado y la mayoría de los afectados se siguen recuperando día con día. Pero hay otro problema. No solamente es el pánico, sino es el estrés en medio de la pandemia. El problema con el pánico es que se ha creado y muchos cristianos han creído en ese problema que existe. En vez de que los cristianos deberíamos, en vez de estar aterrorizados o frustrados o paralizados, ¿sí? Deberíamos de meditar, buscar al Señor por medio de su palabra y deberíamos de buscar verdaderamente cuál es el fondo de todo esto. Debido al aislamiento que se está promoviendo, muchos cristianos están perdiendo la necesidad de congregarse. Ojo, muchos se han acomodado ahí en la casa. Mira, yo veo la iglesia, veo el culto con el desayuno en la cama, con la tacita de café. ¿Por qué? O en el salón de mi casa. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo que salir hasta el lugar donde nos reunimos, con tráfico, con problemas, con esto. Y aquí en la casa estoy más cómodo, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a las normas del mundo, ¿sí? En otras palabras, muchos lenta, pero seguramente están regresando al lugar donde fueron liberados. Muchos ya habíamos sido liberados de esas situaciones. Dice el libro de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable de Dios. Una pregunta: ¿por qué Dios permitió que esta pandemia suceda? Pero después de esa pregunta salta otra pregunta, ¿sí? La cual todos vosotros tenéis una ventaja, porque no voy a ver manos que se levanten, porque nadie va a decir, bueno, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero se levanta otra pregunta, ¿sí? ¿Puede Dios preparar algo así para que luego sea de bendición? Algunos dirán, ¿qué dice? ¿Cómo que Dios va a preparar una pandemia para luego traerla en bendición? Fíjate, no estoy diciendo una barbaridad ni un desaguisado. Vamos a ver con una vista de pájaro, como le llamo yo, para contestar esa primera pregunta o esa segunda pregunta. En el primer libro de Samuel, capítulo número 29, dice así:
Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué tiene estos hebreos? Y Aquis respondió: David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que el lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué se volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las damas diciendo en las danzas: Saúl hirió a los 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me has sido perfecto bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Y vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy preguntando? De pronto a ti se te desecha que ya no puedes ser siervo, que ya no puedes ser soldado, que ya no puedes estar en el ministerio, que ya no puedes estar haciendo tal o cual actividad, y que te marches a tu casa y te repliegues. Y David dijo: ¿qué he hecho yo contra mi Señor? Desde el día que vine yo lo he defendido, desde el día que yo vine yo he peleado la buena batalla, desde el día que vine yo no he servido más que a mi Señor. Vete, al amanecer levántate y vete. ¿Dios estaba actuando con algo negativo para David? ¿Dios estaba en medio del asunto? No, era el rey de los filisteos el que le estaba provocando. No, Dios tenía preparado perfectamente todo para que David pudiera seguir su camino correctamente. ¿Cómo es eso? Luego viene el capítulo número 30, que todos conocen. Y llega David. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y ya conocemos la historia. David se pone a llorar, se siente lastimado, se siente derrotado, se siente abatido. Pero ¿qué hace David? ¿Culpa a Dios? No culpa a Dios. Sin embargo, Dios había preparado todas las cosas de tal manera que dijo: voy a poner un espíritu en ese hombre para que lo eche fuera del campamento, lo regrese a su casa. ¿Por qué digo eso? ¿Qué hubiera pasado si David no regresa, sigue peleando, defendiendo a su rey con Aquis, sigue en la batalla 3, 4 meses,
y a los 5 o 6 meses que ganaran las batallas, reconquistaran la tierra, ¿hubiera venido al Ziklag? Sí, ¿no? ¿Qué hubiera encontrado? ¿Qué hubiera encontrado? Nada, nada. ¿Por qué? Hubiera habido ya el polvo de la arena y del desierto, hubieran barrido con las cenizas de lo que era el Ziklag, y hubiera dicho a David: ¿y dónde ha quedado mi casa? ¿Dónde ha quedado mi ganado? ¿Dónde ha quedado todo lo que yo tenía? ¿Qué hacemos? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? No sabemos. Sin embargo, Dios tenía preparado todo y organizó de tal manera que fuera echado del ejército. David, con sus 600 hombres, dijo: vete, porque de esa manera llegó justo a tiempo para poder ser fortalecido en el Señor. Pidió consulta con el sumo sacerdote, le trajeron el efod, empezó a consultar, clamó a Dios y le dijo: síguelos porque los vas a alcanzar. Y se encontró, y ya conocemos la historia, que encuentra un siervo egipcio, le da lo alimenta y le dice dónde puede recuperar todo. Y David recuperó todo. Pero si hubiera venido 3 meses o 6 meses después, no hubiera podido recuperar nada. Sin embargo, Dios trajo eso en contra de David para que David pudiera volver a confiar en él. Porque lo primero que dice en el capítulo 30, ¿sí?, que pidió dice versículo 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba de amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y manda a llamar al sacerdote Abiatar, le dice: oye, tráeme por favor el efod. Y Abiatar se lo trajo. Y David, verso 8, y David lo primero que hace es consultar a Jehová. La pregunta es: ¿has consultado a Dios? ¿Qué Dios busca en nosotros como padres? ¿Qué busca en nosotros como siervos? ¿Qué busca en nosotros como ministros? ¿Has preguntado? ¿Le has preguntado a Dios: Señor, qué es lo que tú quieres cambiar en mí? ¿Qué es lo que yo debo aprender de este tiempo? ¿Sabes? Yo lo que he aprendido o reafirmado en mi aprendizaje es que Dios, en la quietud de mi hogar, en mi aposento alto, recibo más palabra que lo que estaba recibiendo cuando estaba involucrado en las cosas del día a día, en las cosas de mi trabajo, quizás en las cosas de mis actividades. ¿Por qué? Porque pongo más atención en las cosas de mis actividades que en la voz del Espíritu Santo que viene a mí. ¿Sí? A través de la palabra de Dios sí podemos conocer su voluntad, y la voluntad de Dios es perfecta y Él solo quiere lo mejor para su pueblo. Yo invito a cada uno, cualquiera que esté escuchando o viendo esto, métete a profundizar en la palabra de Dios. Tienes más tiempo para estar en tu casa, ponte a estudiar más en la profundidad de la palabra de Dios. Ponte a estudiar una concordancia, un comentario, un libro, un autor, un predicador, algo que verdaderamente te pueda ayudar. Yo diría que la razón principal por la cual Dios ha permitido que esta pandemia afecte a la humanidad es porque su creación amada, la creación de Dios. Hoy estoy haciendo una serie de devocionales desde el día 1 de la creación. Mañana publico el día 2, el domingo el 3, y así sucesivamente. Durante un tiempo voy a estar publicando en mi blog algunas de esas cosas, ¿sí? Dios ha permitido que esta pandemia afecte a la humanidad porque es su creación amada. Su creación, que somos nosotros,
le hemos dado la espalda a Dios. Hemos mencionado muchas veces que hoy en día se puede hablar de cualquier cosa. ¿No te has fijado que tú con tus amigos, si vas al café con algunos, si estás en algún chat con algunos amigos, estás en algún tema de trabajo, lo que sea, puedes hablar de cualquier cosa? Hasta de los últimos argumentos que el gobierno o la legislación tiene para permitir lo no permitido, ¿sí? Que va en contra de la naturaleza de Dios, obviamente. Pero puedes hablar de cualquier cosa y se levantan unas discusiones y unas ruedas ahí generales y empieza a dar cada uno a dar su opinión. Pero háblales y diles que necesitan a Cristo en su corazón, te borran del chat. La siguiente frase que recibes: fuiste eliminado del chat. ¿Por qué? Porque puedes hablar de todo menos de Dios, ¿sí? Y debido a que a nadie le gusta ser repudiado o rechazado, la gran mayoría de los cristianos han dejado de cumplir con el llamado de Dios a hacer lo que tienen que hacer. Ayer por ahí publicaba en mi blog: tú tienes que hacer no tu propia voluntad, sino cumplir con el propósito para el cual fuiste creado. Nosotros fuimos creados con un propósito, pero algunas veces no conocemos. Esta semana hablaba con una persona y le decía yo: ¿conoces el propósito de Dios para tu vida? Bueno, es que yo estoy llamado. No me hables de los llamados que Dios te haya dicho. Uy, ¿cuánta gente dice: Dios me ha dado una visión? Y a las 2 semanas: hoy Dios me ha dado otra visión. Dios nunca te va a dar una nueva visión si no has terminado la primera. Nunca da Dios una segunda visión si no ha completado la primera contigo. Entonces es lo mismo. Si Dios tiene un propósito para tu vida y no sabes ni siquiera cuál es el propósito de Dios para tu vida, yo creo que debes de preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito de Dios tuyo para mí? La razón por la cual digo esto es porque muchos de vosotros sabéis que ya no estoy en el campo misionero. Me refiero al extranjero, y matizo: ya no estoy en el campo misionero en el extranjero, pero sigo trabajando en mi campo misionero que tengo a mi derredor, en mi familia, con mis amigos. Yo hoy tengo un grupo de amigos que son arquitectos de mi generación. ¿Y saben cuál es cuando yo entré a ese grupo de chat de mis amigos de arquitectos, hablaban de todo menos de Dios? Y ponían cualquier cosa. A raíz de que yo estoy en el grupo, ya se reservan ciertos comentarios. Y hace 3 meses por ahí empiezo a ver: que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que tengas un buen día, que tengas un buen fin de semana. ¿Por qué? Porque yo en inbox les digo: Dios tiene algo preparado para ti, Dios tiene mejores cosas para ti, Dios tiene a través de esa enfermedad que estás pasando, tiene y en inbox. Y ellos mismos luego publican: gracias, Hugo, por tus buenos deseos y por tus bendiciones. Y ahora todo el mundo pone: que Dios, buen día, que Dios te bendiga en este glorioso que busque. Digo yo, y les puse ahí: sea por envidia, o sea por contienda, o por lo que sea, pero que se predique a Cristo. Pero tienes que tener el valor de decirlo, no ocultarte. Y aún a pesar de que ya no ocupo la posición de pastor que tenía ahí en el País Vasco, en España, ya no soy pastor de una congregación, eso no ha permitido que me detenga de predicar la verdad y el evangelio de Dios. Eso no te va a permitir. Cuando recibimos a Cristo, ¿qué fue el mandato que dice Marcos 16? ¿Cuál fue el mandato de Mateo?
28. Id y predicar el evangelio. Id y hacer discípulos. ¿Sí? Quédate con la versión que quieras, quédate con el evangelio que quieras, con Mateo, con Marcos, pero tu obligación es ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, dar testimonio, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora es administrar mi blog entre cristianos en el internet. Tengo la herramienta del internet, pues voy a hacerlo. Publico mis predicaciones y tengo seguidores tan fieles. Ahora, ojo, esos digan, pues sí, se lo manda a un grupito de amigos muy selectos. No, tengo un grupo bastante grande en España donde les mando. Tengo otro grupo bastante grande en Estados Unidos y en México, y obviamente gente muy cercana a mí. Y hay personas de cierta alcurnia dentro de esos grupos, empresarios, me refiero, que me dicen: Hugo, por favor, no dejes de publicar el devocional diario en las mañanas. El de esta mañana lo escribiste para mí. Yo no lo escribí con un nombre, pero él lo recibió y era la palabra que Dios tenía para él. Pastores me han dicho: Hugo, excelente tu predicación o tu meditación. Y lo usan como un bosquejo para armar una predicación. No es una predicación, es nada más algo que te haga meditar en qué es lo que Dios está haciendo, ¿sí? ¿Dónde están estos varones? Cuando escribí esa frase, ¿dónde están los pastores y líderes en medio de esta pandemia? ¿Dónde están los varones? ¿Se acuerdan que hay un canto? Creo, no voy a mencionar de qué cantautor es, pero dice: ¿dónde está aquel Elías? ¿Dónde está aquel Daniel? ¿Dónde están aquellos valientes? ¿Sí? Creo que es de Jesús Adrián Romero, no me acuerdo, pero bueno, da igual, no me acuerdo. Y yo pregunto hoy: ¿dónde están los padres que se levantaban y gloria a Dios, aleluya, venga hermano, a Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pastores? Claro, también comentaba con alguien, le digo: algunas veces nos acomodamos tanto en la tumbona que tenemos en el salón de casa, frente a la televisión, que no nos queremos levantar. No queremos complicaciones. Mira, el calor que hace afuera, yo no estoy acostumbrado ni a los 35 grados ni 30. Allí en el País Vasco, cuando subía la temperatura a 24, 25 grados, todo el mundo decía: ¡uy, qué calor, qué calor! Está para ahogarse, vamos a refrescarnos. 24 grados. Y aquí, la que nos espera. ¿Dónde están estos varones? ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde están esos cabezas de hogar? Es muy triste decirlo, pero aparentemente una gran porción de los siervos de Dios se han desanimado o simplemente se han conformado con lo que está sucediendo. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de la búsqueda de prédicas cristianas, eso sí, no, es que yo vi en CNN y vi en el CBS, recorren todos los programas de predicaciones de que hay en internet, ¿sí? Sí, pero muchos han dejado de cumplir con el propósito para el cual han sido llamados, ¿sí? Alguien me preguntaba también esta semana: ¿cómo recibí yo mi llamado al Señor? Lo primero una historia larga, no la voy a contar toda, pero lo primero que le dije a Dios, le dije: Señor, yo voy. Lo que dice Isaías 6. ¿A quién irá? Y yo dije: envíame a mí. Dijo: sí, ¿quieres ir? Venga. Le dije: momentos. Primero convence a Sara. Convence a Sara que se suba a los camellos y luego voy.
Y Sara dijo, no. Pero luego dije, Señor, trata con ella. Luego el Señor trató con Sara y dijo, sí voy, sí me subo. Dije, pero todavía tenemos 2 hijos, una de 12 y una de 9, y ellos tienen también que estar de acuerdo. Esperamos un tiempo, seguimos orando. Ojo, ¿cómo orábamos? Todos los lunes a las 8:30 o 8 de la tarde o 8:30 de la tarde nos juntábamos como familia. Dejaba yo lo que tenía que hacer, dejábamos todo lo que teníamos que hacer y nos reuníamos en el salón de mi casa, en la sala familiar. Vamos a orar y traíamos una lista de peticiones. Yo tenía que ser breve, porque si me extendía predicando largo, se me dormían los 2 hijos. Entonces mi esposa me decía, cortito, ¿sí? Mi esposa tiene un dicho, más vale predicar corto y conciso para luego ser vuelto a invitar. Es la bienaventuranza de predicar corto para que luego te vuelvan a invitar, ¿sí? Cuando ellos oyeron lo que Dios estaba haciendo por medio de la oración, los 2 en su corta edad dijeron, papá, aquí estamos, donde tú vayas vamos nosotros. ¿Pero por qué? Porque teníamos una costumbre fiel de orar como familia, de yo verdaderamente tomar la responsabilidad de ser cabeza de la casa como sacerdote. ¿Pues qué no dice la Escritura eso? Que somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tuve que tomar esa responsabilidad, empecé a ejercer mi responsabilidad y Dios empezó a confirmar todas las cosas de tal manera que me dijo, ¿ya tienes todo lo que pediste? Sí. Súbete al camello también y márchate. Y de la noche a la mañana me fui al ministerio. Así, sin importar qué tenía o qué no tenía, ni la comodidad de mi casa. El Señor se encargó de todo. ¿Dónde están los líderes de la iglesia? ¿Dónde están los fieles siervos de Dios? ¿Te pareciera que la cuarentena, en vez de impulsarles a predicar, ahora más que nunca sus mensajes cristianos, muchos se encuentran secuestrados en sus hogares? Muchas personas, muchas familias están secuestradas en sus hogares. ¿Por qué? Porque no podemos salir, no, es que la pandemia, no, es que el virus anda por ahí volando. Veníamos hablando mi esposa y yo en el camino y le dije, no tenemos que confiarnos, tenemos que preguntarle a Dios cómo debemos actuar, seguir usando el cubrebocas y seguir manteniéndonos a distancia de las personas, pero tampoco podemos pasar por alto esto. La pandemia no solamente ha afectado a unos cuantos, sino ha afectado negativamente a familias completas y especialmente a las cabezas del hogar, que son los padres, ¿sí? Para que todos aquellos que han desmayado ante esta crisis mundial, en vez de cobrar fuerzas, yo te digo hoy, recupera tu ánimo, varón, sacerdote de la casa, siervo de Dios, recupera tu ánimo, levántate en el nombre de Jesús. No que salgas rompiendo lanzas contra los molinos de viento, no, solamente te digo, toma fuerza en el Señor. Y hay muchas ilustraciones bíblicas que te pueden animar a hacer eso. Ya no te voy a repetir todas las predicaciones sobre el libro de Josué, sobre la vida de David, sobre la vida de Daniel. No necesito llevarte por ahí, sino simplemente tú, donde estás, levántate, establece un horario, establece una disciplina de oración familiar, pero que el desánimo no te venza, que el desánimo y la frustración no te hagan decaer. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Estás cumpliendo con la voluntad de Dios o estás aterrorizado y encerrado sin actuar? Es una pregunta.
muy sencilla. Hoy, al salir de ahí de mi casa para venir aquí, a este lugar, me encontré con una chica que es cristiana. Dice: ¿a dónde va, pastor, tan elegante? Nunca me ven de chaqueta y corbata. Le digo yo: es que tengo una conferencia que dar. Dijo: ¿me pasa la liga luego, el link luego? Que ya te lo pasaré. Está interesado en saber. Y ella anda en la calle también y hacen muchas cosas. Dan servicio en el hospital civil ahí a los que no tienen para comer, etcétera, etcétera. Pero hay que seguir. Dice la escritura que habíamos leído: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La palabra humillare en hebreo es caná, sí, pero no voy a entrar, pero la definición de caná del hebreo es ser humilde, ser humillado, ser sometido, abatido. ¿Qué nos dice Dios con esta palabra? Si se humillara en mi pueblo. Lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que dejar nuestro estado de rebeldía y realmente someternos a su voluntad. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que dejar de jugar a la iglesia y hacer un genuino compromiso con Él. Lo que el Señor desea de su pueblo es que nos sometamos a su voluntad. Nos sometamos a su voluntad. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Cuando alguien me preguntó en alguna ocasión: ¿cómo definirías el éxito de tu ministerio en el campo misionero? Dije: el éxito que yo podría decir en el campo misionero de mi ministerio es estar en el lugar correcto de Dios, estar en el tiempo correcto de Dios, y tercero, estar haciendo la voluntad agradable y perfecta de Dios. Si logro tener esas tres cosas, es un éxito en mi ministerio. No lo voy a contar por miles de personas, no lo voy a contar por miles de discípulos, no lo voy a contar por 20 iglesias. Cuando yo llegué al campo misionero en España, le dije: Señor, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Voy a establecer, fundar una iglesia? Yo soy pastor. Dijo: no. Tu trabajo aquí va a ser dar testimonio de lo que yo estoy haciendo en tu vida, y vas a ayudar a los siervos que están con las rodillas paralizadas, sostener las manos cansadas y trabajar con ellos. Y no me permitió levantar una iglesia. ¿Pero qué? Pero empecé a dar testimonio, a entrenar equipos de ministerio. Al finales del año 99 y para principios del año 2000 ya había sido invitado a casi todas las comunidades o estados, como le quieras llamar, de España, a predicar a una iglesia y a enseñar, junto con mi esposa. Y me dicen: ¿cómo conoces tanto España? Le digo: por la misericordia de Dios. De otra manera no podría yo tenerlo, ¿sí? Lo que Dios desea es que su pueblo se someta a su voluntad. Dice, la segunda cosa es: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Señor, ¿qué me estás diciendo con eso? Lo que Dios desea es que su pueblo dejemos de confiar en el hombre y que elevemos nuestras oraciones a Él. ¿Sí? Que elevemos nuestras oraciones a Él. Hasta el día de hoy, digo, yo no me voy a fiar de que si ya tengo las 2 vacunas o no tengo las 2 vacunas, y si traigo el cubrebocas. Yo estoy confiado en que Dios me va a proteger. ¿Sabes cuál es mi oración diaria? En la mañana, a mediodía y en la noche, a la hora de los alimentos. Después de orar lo básico: Señor, bendice los alimentos,
Le digo, Señor, no permitas que la plaga entre en esta morada. Todos los días, 3 veces al día, no permitas que la plaga entre en esta morada. Y cuando hago así, pongo la mano en mi corazón, mi esposa lo sabe. ¿Por qué? Porque no solamente estoy hablando de mi cuerpo físico, estoy hablando de mi corazón. Estoy hablando de mi corazón, estoy hablando de que, Señor, no permitas que la plaga inunde mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. ¿Sí? Y eso es lo que deberíamos hacer todos. Y comunicarlo a nuestros hijos y decir, Señor, sí, tengo temores, sí, tengo dudas, sí, tengo esto, pero confío en ti. Estoy confiando en ti. David venía y tenía, ¿sabes qué? David tenía temor de ser apedreado, dice el capítulo número 30. Tenía temor de que los 600, imagínate ser líder de 600 guerreros curtidos por el desierto, cansados, que querían volver a su casa, que querían volver con su familia, ver a sus críos, disfrutar de su casita. Y no, ¿tú crees que no iba a tener miedo David? Lloró hasta que le faltaron las fuerzas y le pidió al sacerdote, tráeme el efod. ¿Qué hizo? Se consultó a Dios, consultó al Señor, consultó en su palabra y dijo, Señor, ¿qué debo de hacer? No confió en que él se podía defender de 600 hombres, no confió que los hombres no lo fueran a apedrear, él confió que Dios lo iba a sacar adelante. ¿Sí? Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que dejar de actuar como actúa el mundo y tenemos que actuar de manera que refleje nuestra fe. Nuestra fe. A lo mejor tienes un amigo ahí en el grupo, un amigo del café, un amigo en el trabajo, un amigo en los estudios, yo qué sé. Tú tienes que demostrarle que tu fe es más grande que todas las cosas. No que seas un temerario, no, ojo, que tienes fe y que confías en Dios, ¿sí? Y que confías en Dios. Recordemos que la santidad y la obediencia producirán bendiciones. La santidad y la obediencia, dice la Escritura que la rebelión es como pecado de hechicería, ¿sí? Y yo prefiero vivir en santidad y no en rebeldía. Mientras que la rebeldía y la desobediencia solo traerán maldiciones a nuestra vida. No, yo no hago caso de eso. No, a mí no me interesa. No, a mí no me importa aquello. Yo creo que Dios tiene tanto interés en nosotros, tanto interés. Fíjate una cosa. Cuando Dios te da la responsabilidad de ser el sacerdote de la casa, cuando te da la responsabilidad de ser padre y líder de un hogar, es para bendecirte, es para levantarte, es para exaltarte. Porque lo que hagas el día de hoy va a tener repercusiones eternas. Lo que hagas hoy va a tener repercusiones eternas. Y tú sembrarás en tus hijos la buena semilla y ellos darán su fruto a su tiempo, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús en cada uno de ellos. Eso es lo que nos debe de importar. Y con esto vamos terminando. La palabra de Dios nos dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la respuesta de Dios acerca de la pandemia. Para que esto suceda, el pueblo de Dios necesita despertar de ese sueño tan profundo en lo que muchos han caído. Muchos han caído en un sueño, muchos han caído en un letargo, muchos han caído en, no, ya no me importa, no, ya es.
Tuvimos hace unos días un grupo de personas que se bautizaron. Yo vine y apoyar el bautismo de esas personas para fortalecer su fe. ¿Saben cuándo fue la última vez que yo había entrado a esa pila bautismal? Hace más de 25 años. ¿Sí? Pero ¿qué estoy diciendo? Si Dios me llama a hacer algo, llueva, truene o relampaguee, ahí voy a estar. ¿Sí? Yo recuerdo cuando teníamos los bautizos en el río Ramos, en medio de las tormentas, en medio de una lluvia intensa, pero sabíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? La palabra dice que entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la respuesta de Dios acerca de la pandemia. Pero para que esto suceda, necesitas despertar de ese sueño, sacudirte todas las cosas que te están afectando y no te dejes vencer por el desánimo, porque Dios, para que Dios sane nuestra tierra, que es la iglesia de Cristo, tiene que ponerse en pie y clamar al Todopoderoso, porque sin la ayuda de Dios y su presencia en nuestra vida, nunca vamos a lograr nada, nunca. Yo ya se los puedo decir, yo ya tengo años suficientes como para decirte, lo que no hagas en el Señor y para el Señor y conforme a la voluntad de Dios, tiempo perdido. Tiempo perdido. No desperdicies tu tiempo ni tu vida en algo que no merece la pena, que no sea ser imitador de Cristo. No desperdicies tu vida en otra cosa. Sé un imitador de Cristo. ¿Sí? No permitamos que la pandemia silencie nuestras bocas, sino que prediquemos el mensaje de salvación en todo momento. No permitamos que la pandemia silencie nuestras bocas, sino que nos arrepintamos de nuestros pecados y alcemos nuestros clamores a Dios, y Él sanará nuestra tierra. Va a sanar tu vida, va a sanar tu familia, va a sanar tus problemas. Eso tenlo por seguro. Yo lo tengo muy claro. Cuando dependes de Dios, Dios va a hacer. ¿Y qué? Dios trajo este tiempo para que tú y yo recapacitemos y para que tú y yo nos sacudamos ese polvo religioso que tenemos y busquemos más al Señor en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente devocional familiar. Ya por ahí en línea les dejaré mi correo electrónico para que el que quiera recibir los devocionales me lo tiene que pedir, pero luego se los dejo ahí anotado. Que Dios les bendiga. Pues qué bendición poder escuchar este mensaje, tremendo mensaje y gran enseñanza que el Señor nos ha traído el día de hoy a través de nuestro hermano y pastor Hugo Cardona. Y que aquí tomé varias notas acerca de esta enseñanza, ¿verdad? Que se llama La pandemia y el cristiano, ¿verdad? Y qué importancia tiene el buscar al Señor, ir a ese lugar de intimidad, ¿verdad? De oración y de buscar la presencia de Dios, buscar oír su voz, leer su palabra, meditar en ella, aplicar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para, como nos compartía él, pues andar en santidad y andar en obediencia. A mí me encanta Lucas 14 cuando empieza Jesús a hablar y diciendo y explicando: el que me ama guarda mis mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo le demostramos nuestro amor a Dios? En Juan 14, ¿cómo le demostramos nuestro amor a Dios? Pues obedeciendo su palabra, honrándolo a Él, ¿verdad? Y bueno, también es un llamado a todos como iglesia, ¿verdad? Cada quien en su congregación, a examinarnos a nosotros mismos y decir: oye, ¿cómo estoy yo
actuando? ¿Cómo está mi servicio, mi compromiso con Dios en medio de esta pandemia? ¿Me ha frenado, me ha atado, me he puesto cómodo en casa? ¿Me ha venido bien en ese sentido? ¿O hago a un lado eso, busco la presencia de Dios y obedezco su guianza? Entonces yo creo que lo más importante, hermanos, es que aprovechemos este tiempo y podamos reflexionar y profundizar y examinar nuestro corazón y decirle: Señor, por favor, enséñame, cámbiame, moldéame, háblame, ¿verdad? Busquemos su presencia, busquemos su voluntad, ¿verdad? Para que, como decía también el hermano, pues evitar que la plaga llegue al corazón, ¿verdad? Que lleguen esas cosas que vengan a contaminar y a estorbar nuestra relación con el Señor. Que podamos andar en obediencia y que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo creo que Dios es un Dios tan creativo y tan poderoso e infinito, que yo creo que si le preguntamos: Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿En qué quieres que te sirva el día de hoy? El Señor tiene en cada momento algo para nosotros. Entonces hagámoslo, busquemos al Señor y busquemos su dirección. Y también un llamado bien importante a todos aquellos que somos cabeza de hogar, ¿verdad? Sacerdotes del hogar, que podamos tomar nuestro rol, ¿verdad? Pudiera ser que algo venga a desplazar ese rol que tenemos, pudiera ser que algún pensamiento o un desánimo o cualquier cosa venga a desplazar el propósito de Dios para nosotros varones, cabezas de hogar. Entonces, ¿cómo recuperarlo? En la presencia de Dios, ¿verdad? Buscándolo en oración, buscándolo en la intimidad. Entonces, ¿por qué no oramos nuevamente? Y ahora con toda esta enseñanza que hemos recibido y toda esta palabra que ha venido del corazón de Dios en nuestras vidas, yo sé que esta palabra ha venido a ser trascendente en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que tomemos ánimo y pongámonos en acción, ¿verdad? Vamos a orar y a exponer esto delante de Dios en este mismo momento. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, Señor, que en medio de este tiempo viene en un buen momento, Señor, a traer, Señor, ánimo, a traer fortaleza, a traer claridad, a traer una visión que seguir. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en medio de cada familia, de cada persona que está escuchando esta transmisión, que está viendo esta transmisión y recibiendo este mensaje en su corazón. Hoy oramos, Señor, para que hagas tu obra en medio de cada corazón y, como dice tu palabra, tú renueves nuestro entendimiento, Señor, Padre, para que podamos comprobar cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. Señor, hoy nos encomendamos a ti, Señor, y pedimos la llenura de tu Espíritu Santo, la guianza de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Nosotros necesitamos vivir siendo guiados, tomados de tu mano en tu verdad cada día, Señor. Así que hoy abrimos nuestro corazón y pedimos que vengas tú, Señor, a acomodar cualquier cosa en nuestras vidas y a quitar toda plaga o a prevenirnos de que entre cualquier plaga en nuestra vida, en nuestro corazón, que venga a contaminar, que venga a mermar el propósito eterno que tú quieres cumplir en nosotros, en cada familia del Instituto de Rey. Hoy oramos de esta manera y confiamos, Señor, que tú estás haciendo una obra de sanidad, una obra restauradora, una obra poderosa en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bendición, amadas familias del Instituto de Rey, poder estar aquí una vez más con todos ustedes. Nos vemos hasta el próximo ciclo en el mes de septiembre, primero Dios, para seguir con estas transmisiones de Familia de Pacto. Para mí ha sido todo un privilegio estar aquí con todos ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Hasta la próxima.